sea, yo sí creo que no va a utilizar de ninguna manera el silencio como defensa. Esto es Hablemos Claro y estamos enlazados telefónicamente con el abogado Joseph Campos. Él ha asumido la defensa de Dina Boluarte en el proceso abierto por el Ministerio Público de Investigación sobre los hechos ocurridos, sobre las muertes ocurridas en diciembre y enero pasado. Joseph, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Nicolás, disculpa, pero estoy en plena carretera, así que he tenido que parar, ojalá que no se interrumpa. Buenos días, a tu disposición. Joseph, por favor, resúmenos cuál es la versión de Dina Boluarte de lo que pasó y de su defensa. Bueno, primero quiero destacar un tema, si me permites, claro, de que esta declaratoria que se ha programado para el 31 de mayo, en su propio texto se establece que fue insistencia nuestra. Es decir, nosotros permanentemente hemos discutido la imputación que creemos que no es responsable lo que se ha hecho, de poner genocidio y someternos a la investigación jurídica de este tema, que todos lamentamos, por cierto, pero que de ninguna manera alcanza a la figura presidencial. Menos genocidio, es una cuestión absolutamente absurda, y creemos que en ese sentido el Ministerio Público debería corregir inmediatamente, porque el costo político para la autoridad democrática, en general, y además que sirva de insumo para que los que aprovechan su condición presidencial en el exterior desarrollen un discurso, ciertamente justifica que inmediatamente esto se termine, y para ello se tenía que establecer de manera inmediata una declaración indagatoria que se había postergado. El 7 de marzo la presidenta fue a las instalaciones del Ministerio Público y se postergó porque hubo un debate entre el Ministerio Público y el Procurador General que ya no, que tiene su propio camino, pero que no era un argumento para interrumpir. Entonces se notificó ayer, la prensa supo antes que nosotros, y nosotros cuando nos notifican reparamos que era el día del simulacro, y tú sabes lo que ha pasado en general en el Perú, y el silencio sísmico que tenemos justifica una especial simulacro que se está programando justo una hora después que inicia la declaración. Entonces le hemos pedido que nos programe para el día siguiente, para efecto que no se comprendan ni se construyan especulaciones absurdas en torno a este pedido de postergación. No, lo que se ha pedido es una postergación de 24 horas y está claro que este simulacro tiene un significado particular, porque es precisamente el día que se produjo el tremendo terremoto en el callejón de Huaylas, con la tragedia que trajo consigo. Pero vamos al asunto que interesa. O sea, lo que ustedes dicen es: la responsabilidad no alcanza a la presidencia de la República en las decisiones y en las acciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Sí, por una razón muy puntual, y eso forma parte porque ha habido algunos abogados que irresponsablemente establecen analogías donde no puede existir. Por ejemplo, la satanizada forma en la cual correctamente se expresa una idea, pero probablemente es tan sintético esto de decir comando que nunca se pudo explicar. Y te explico ahora. El punto es el siguiente: cuando un político es presidente de la República y se hace jefe supremo de las Fuerzas Armadas, lo hace en virtud a votos. Ese político probablemente nunca haya pisado una escuela militar, no ingresó a la escuela militar o policial, no hizo carrera militar, probablemente no use armas o la detesta las armas, y es posible que eso sea así. De tal manera que él tiene un mando político. El tema está en que el comando, el dirigir tropas, es específicamente quien desarrolla la acción producto de la orden política. Y la orden política que se vio, que está escrita, que se dijo en castellano, que se dijo en quechua, es paz. 2, restablecer el orden respetando los derechos. Y hay alguien en la policía, en el jefe del comando policial, que desarrolló como segundo momento eso. Desplegó la fuerza, la policía en la Plaza San Martín, en la Bancay, en el Parque Universitario, etcétera, utilicemos tal cosa, etcétera. Y después aparece un tercer momento que no afecta ni el segundo ni el primero, donde hay situaciones específicas que lamentamos profundamente, pero que efectivamente son situaciones individuales. En esas situaciones hay una víctima y un victimario. En ese escenario aparecen diversas circunstancias. Claro, pero tú no puedes aislar una cosa de la otra, porque además esto te llevaría a la obligación moral
de revisar el caso de Alberto Fujimori y, por ejemplo, Barrios Altos, donde se habló de autoría, ahí se habló de autoría mediata, o sea, el presidente de la República va preso por Barrios Altos porque el grupo Colina no podía actuar sin que él lo supiera, porque hay una cadena, incluso metieron al general Rivera, el Rivero que no tenía vela en este entierro y ha pasado media vida preso el hombre, para terminar de construir la cadena. Es decir, pero a lo que voy es a lo siguiente. Tú puedes tener, yo sé... pero permíteme precisar ese tema. Pues precisamente Alberto Fujimori fue condenado porque él sí tenía mando y comando. Él se estableció a través de la figura de Montesinos, que él organizó el Grupo Colina, etcétera, etcétera. Entonces, ese es precisamente el elemento distintivo de la autoridad democrática cuando está en democracia. El presidente instruye políticamente. Entonces, yo como eso te decía, justo estos que están estableciendo, en la sentencia Fujimori se dice que el presidente tiene mando y comando. Ese presidente, Alberto Fujimori, tenía mando y comando. Es lo que precisamente no tiene, en este caso, la autoridad democrática, que lo único que establece es una orden política. Y hay alguien que tiene experticia, que sí ingresó a la escuela militar, a la escuela policial, que sabe y desarrolla estrategias militares y policiales, que es el encargado de implementar. Y al último, en circunstancias específicas... Pero yo tengo una pregunta muy puntual. ¿Quién decidió que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de enfrentar la protesta social en Ayacucho? Te lo digo por qué, Joseph. Porque cuando esa noticia se hizo pública, o por lo menos nosotros acá en Exitosa tuvimos acceso, dijimos es un error, los militares no están preparados, ahí va a morir gente. Y lamentablemente fue lo que ocurrió horas después de esa advertencia. Pero la decisión, ¿de quién fue? La decisión, te explico, a ver. En primer lugar, ¿es una decisión por fuera de lo que establece la Constitución? No. ¿Existieron las condiciones para establecer el estado de emergencia? Sí. Porque lo que tú no vas a también negar es que, a diferencia de lo que mucha gente hace romántico una situación, menos mal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descalificado como protesta lo que hemos visto en ese momento. En ese momento se instaló el caos. En ese momento era oportuno establecer los estados de emergencia, por supuesto, porque en los lugares no solo conviven los que manifiestan, ¿no? También conviven aquellos que sufren estos actos de violencia que finalmente se tratan de investir de protesta, de indignación. No, señor. Cuando uno ejerce su derecho, uno ejerce sin afectar el derecho de otro. Pero Joseph, ahí estás repitiendo la versión de que la gente que protestaba era gente proterrorista, financiada por todas las actividades. Es que eso ha sido parte del discurso que no puedes desaparecer. Lo que yo digo, Nicolás. No, para nada. Yo lo que te estoy recordando es lo que ocurrió, porque no solamente fue la decisión. Hay que restablecer el orden respetando los derechos, sino te dijo, acá están los terrucos, esto es financiado por la minería ilegal y el narcotráfico, están los ponchos rojos de Bolivia, nos están invadiendo, es una operación prácticamente del comunismo internacional contra el Perú. Completamente lo que afirma. Por eso es que me hubiera encantado estar ahí contigo, porque finalmente creo que a veces el teléfono no permite expresar la locuacidad que seguramente estás expresando con la locuacidad que yo te podría decir. Primero, tú estás generalizando lo mismo. Lo que yo estoy haciendo es la descripción, que además lo ha hecho la comisión. La comisión ha establecido la violencia, los objetivos, que esto tenían armas. No lo estoy diciendo Joseph Campos, no lo está diciendo la presidenta, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por esa misma razón, yo creo que estás invisibilizando los contextos. Lo que es importante establecer es que sí consta una presidenta dando órdenes verbales, por escrito, en medios, en quechua y en castellano, pidiendo la tranquilidad, pidiendo el restablecimiento del orden, respetando los derechos de las personas. Y sin embargo, esto no cesaba. Y como lo ha dicho la comisión, voy a hablar con la comisión, ya, para efecto de que se entienda. La Comisión Interamericana ha dicho con claridad, acá hubo objetivos de estas movilizaciones que no tenían nada de reivindicativo. Liberación de Castillo, ¿no? De renuncia de Dina, asamblea constituyente, cierre del Congreso,
Y yo estoy convencido que hubo mucha gente que estaba protestando por su propia situación de postergación que eventualmente el Estado peruano en general lo ha hecho. Pero al lado de ello, los que movilizaban, los que involucraron violencia en estos actos, fueron los que finalmente establecieron esta condición. Entonces yo sí creo que es fundamental y no invisibilizar eso. Y además... No, pero nadie invisibiliza eso, Joseph. No, lo estás haciendo. Pero en absoluto. O sea, si en algún lugar se ha acreditado, o sea, el único lugar donde hemos presentado evidencia de, por ejemplo, la participación de los Quispe Palomino en estas protestas ha sido en este programa, donde el periodista José Arrieta nos ha mostrado una entrevista con Víctor Quispe Palomino, donde él reconoce que han participado en las protestas. No las han dirigido, Mira, no las han dirigido, eso es claro, pero han aceptado que han participado en las protestas. O sea, por eso te digo, ese no es el tema. El tema es primero un diagnóstico adecuado de lo que tienes al frente, porque una protesta, porque es política, no deja de ser ilegítima. Durante todo el gobierno de Pedro Castillo, Joseph, ha habido protestas en las calles políticas contra el gobierno de Pedro Castillo y eran legítimas. Podías o no estar de acuerdo con ellas, pero eran legítimas. La legitimidad no depende de lo que diga Nicolás Lúcar o Joseph Campos. La legitimidad de la protesta, para ejercerse como derecho, tiene que ser pacífica. Lo ha dicho la Comisión en el informe MI, lo ha dicho la Corte Suprema hace un par de semanas. Entonces, el problema está para calificar. El ejercicio de un derecho tiene que ser pacífico. Y efectivamente, todo puede ser materia de una protesta. Lo que no puede ser es que esa protesta se ejerza de manera violenta. Porque en el momento en que yo, a través de un objetivo político, por ejemplo, que se vaya a Dina o que se cierre el Congreso, y el único argumento que utiliza la violencia, ¿qué lo distingue de un acto que pretenda establecer como un dictador? Pero entonces, ¿cuál es la conclusión de lo que dices? Que la manera como se hizo uso de las armas fue justificado. No. Lo que primero hay que establecer tres cosas. En lo que ha pasado en cada caso particular, en la 70, porque es un error y una falta de respeto para la víctima y para los que son señalados como victimarios, el hecho de globalizar y hablar de 70 como si fuera una sola situación para todos. Si el suboficial Sonco, en medio de la lapidación que sufría, hubiera disparado, hubiera matado a alguien, no hubiera tenido responsabilidad. ¿O no sí? No, pues. Si el suboficial Sonco hubiera, en el medio de la lapidación colectiva que le hicieron, él hubiera disparado, hubiera matado a alguien, ese era el uso correcto del arma. Eso se tiene que investigar. No, pero por supuesto, pero de lo que estamos hablando, Joseph, es lo siguiente. Por ejemplo, tú has hecho referencia a que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los manifestantes hubo gente que estaba armada. Ahora, no, es lo que, si lo lees, lo encuentras. Ya, pero, Joseph, ¿sabes cuántas armas se han incautado luego de estos 2 meses de protesta? ¿Tienes el registro de la cantidad de armas de fuego que se han incautado a los manifestantes? No, es que la letalidad de una situación, mi querido Nicolás, sabes la respuesta, no está definido, Joseph, por el tema de las armas. Pero tú eres el que ha introducido ese elemento. Es decir, lo que yo quiero oír es que tú puedes enfrentar una situación. Ninguna arma, Joseph, ninguna se ha incautado. Te digo lo siguiente. ¿Cuántos si terroristas? Escúchame, ¿cuántos terroristas? Joseph, yo te hago esta pregunta, porque son preguntas que tienen que ver con lo que ha ocurrido. Que había terroristas infiltrados, yo estoy convencido. Yo he dado evidencias en este programa de que eso ha ocurrido. ¿Está bien? Ahora, el problema que tienes, ¿cuál es? Que al final de 2 meses de protestas tienes 60 muertos y no tienes un arma incautada, excepto las del suboficial Sonco, ¿no? Que además era de un asesinado aparentemente por un ex miembro de la policía que de alguna manera estaba participando en las protestas. Y en segundo lugar, no tienes ningún terrorista detenido. ¡Ninguno! Entonces, algo ha fallado acá. Joseph, y eso tiene que ver con las decisiones políticas, con las estrategias que se han trazado. Si tú pones a las Fuerzas Armadas en Ayacucho a enfrentar la protesta social, va a haber muertos. ¿De quién es culpa? ¿El que disparó? Seguramente, pero también de quien tomó la decisión.
Porque si Dina Yo soy Boluarte no hubiera decidido, entran las Fuerzas Armadas, Exitosa. te aseguro que las cosas en Ayacucho hubieran sido diferentes como lo fueron en otras partes del país. No, probablemente hubiera sido diferente, te digo, para efecto de explicar la decisión política que está por fuera de lo que ocurrió. Para comenzar, la letalidad de una situación no está marcada por las armas. Si a ti te meten 10 personas, te meten palos en la cabeza, piedras en la cabeza, te van a matar, Nicolás. La letalidad no está determinado ni la proporcionalidad en el uso por el tema de arma igual, eso ya está completamente establecido. Para comenzar y explicar algunas cosas que suenan dramáticamente, porque son dramáticas, pero que no son estrictamente correctas. Lo segundo, en su momento, lo que no voy a... Pues tú dices que hubiera sido diferente efectivamente, Sí, claro. porque acá la situación hubiera ocurrido lo siguiente. A ver, tienes una movilización que surge de una situación política, una reacción política, una movilización política con objetivos políticos que no lo dice ni Nicolás ni Joseph, lo dice la Comisión Interamericana. En ese escenario aparecieron situaciones específicas donde esta movilización provocó algunas circunstancias raras, que menos mal que tú lo estás poniendo, yo no lo tenía, no había visto esa noticia que te voy a señalar. En ese escenario, solamente con una movilización con los objetivos que se habían propuesto, no había forma de cesar, y esto era una violencia increciendo. En ese escenario aparecen los derechos, las pretensiones de los movilizantes, pero no son los únicos que existen. Existe el señor que necesita tranquilidad y paz. Existe el empresario, el que Pero tiene su tiendita ahí en plena... por supuesto que tiene derecho a trabajar. Y a nadie deberían impedirle movilizarse, y la tragedia de que 11 personas murieron porque no pudieron recibir la atención adecuada por los bloqueos de carretera. Eso está fuera de discusión, pero ¿sabes cuál es el problema? No está fuera de discusión. Porque lo que tú estás diciendo es que finalmente no me permite responder. Lo que yo te digo es lo siguiente. El deber constitucional del gobierno frente a una situación de caos es restablecer el orden. Cuando existen este tipo de movilizaciones masivas, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La intervención. ¿Ocurrió la circunstancia habilitante para establecer un estado de excepción? Sí existió. Porque nuevamente, no solamente aparece el derecho de los que se movilizan, sino de todos los que viven en el lugar. Pero en ese sentido, lo que tiene que ocurrir es evaluar políticamente. ¿Hubo condiciones para efecto de establecer el estado de excepción? Sí. Entonces está justificado lo que pasó. Entonces, ¿por qué Dina Boluarte dice, yo decidí, si me permite, Joseph, ¿por qué nunca escuchamos de parte de los políticos, sí señor, yo tomé la decisión de que intervinieran las Fuerzas Armadas porque yo pensaba que el país estaba amenazado por el terrorismo? Es que Nicolás, ¿por qué no asume la responsabilidad? No puede ser que no dejas hablar. ¿Quién va a discutir que el estado de excepción fue declarado por el presidente y por el ministro correspondiente? Eso no tiene ningún tipo de especulación. Lo que tú estás haciendo de manera incorrecta es establecer una causa-efecto. Establecer el estado de emergencia explica la muerte. Es que no es solo, señor. Pero es que no es solo el estado de emergencia, pues. O sea, si el discurso, si la presidenta te está diciendo y le está diciendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, estamos amenazados por los ponchorrojos de Evo Morales, por dinero que vienen de todas las actividades ilegales, que esto está siendo dirigido por terroristas. Eso es lo que tú te estás inventando ahorita. Eso es lo que estás inventando ahorita, estás especulando. La próxima vez te traigo una colección de todas las cosas que se dijeron en esos días. Se creó un clima tal que conversemos personalmente, ¿no? Pero que sabes que ahí estás especulando, estás creando frases, palabras, conversaciones. Acá lo cierto es lo siguiente. Acá no hubo momento para establecer ese tipo de discurso. Acá lo que hubo, ¿sabes qué? Preocupación por el país. Hay que establecer claramente con honestidad lo siguiente. Aquí los responsables de la situación, del contexto en que desarrollan estos actos, no está en el Estado. Acá alguien de manera absolutamente irresponsable, ¿no?, de crear situaciones políticas para acumular políticamente, crearon situaciones de violencia. Entonces, pero eso es una discusión aparte de lo que ocurrió en cada circunstancia específica. Acá lo importante, por respeto a ese policía que te cuida a ti y a tu familia, que es padre, que es esposo, que es hijo, ¿no?, que es hermano, que lo esperan en su casa, no puede ser satanizado ni globalizado de la manera como lo están haciendo.
Pero Acá la Comisión Interamericana ha dicho lo siguiente. La Comisión ha dicho, investigue ese caso por caso, no, la Comisión ha dicho que ha habido un uso indiscriminado de la fuerza. No He lo usado ha la dicho, expresión. no lo ha dicho. Pero hemos leído documentos distintos. Yo he entrevistado a uno de los firmantes del documento acá. Porque pareciera que ha hablado de masacre. Ha dicho que en Ayacucho hubo una masacre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hubo, podría haber habido. Siempre es que, mira, ¿sabes qué? Ese informe no es una sentencia. ¿Escuchaste tú cuando se presentaba ese día el informe? Yo lo escuché completo. Lo escuché además corrigiendo justo al periodista de tu radio, ¿no? A Jesús Verde, que estableció la idea de que se quería establecer una verdad. Y Carlos Bernal Pulido, ex magistrado de la Corte Constitucional colombiana, le precisó con absoluta claridad que aquí no había un informe que determinaba situaciones. Ya, pero el que está introduciendo, pero Joseph, el que está introduciendo el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eres tú. Entonces tú no puedes pretender, voy a tomar las frases que me gustan y cuando yo te cito frases que no te gustan, entonces no vale, no es así. Por el contrario, te estoy precisando que no establece situaciones porque no puede, porque no es Ministerio Público, porque no estuvo en el Perú, porque no es juez, que esos son los límites precisamente que la propia comisión se ha autoimpuesto. Por eso es que afirma en condicional. Ya, no pero Joseph, lo que importa, ¿sabes qué es? El asunto de fondo es este. En esta investigación que está haciendo en el Ministerio Público, según la teoría de la defensa de Dina Boluarte, quienes tienen que pagar son los policías y militares que dispararon y seguramente quienes tenían una decisión de comando sobre ello. Punto. Ellos son los que van a ir presos otra vez. Esa es tu interpretación. 25, 30 años. Completa. No, pues escucha, o sea, tú no puedes decir lo que queremos hacer nosotros, pues. O sea, pero, que eso es absurdo. Pero Joseph, es lo que están haciendo, se están lavando las manos. No. Acá estamos estableciendo 3 momentos, Nicolás. Un primer momento, la decisión política. Un segundo momento, el desarrollo y la implementación de una estrategia. Y el tercer momento, lo que ocurre en cualquier situación específica y individualizada. Eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Y sabes qué? Nosotros no estamos diciendo que la policía pague el pato. Por el contrario, nosotros sí respetamos a ese policía, cosa que no se está haciendo en este momento. Sí. Que se verifique, porque basta que uno haya utilizado el arma en legítima defensa correctamente para que se respete una investigación y no se generalice como algunos irresponsables lo hacen. No, ¿Sabes qué? Basta que uno. Pero es que no se está generalizando irresponsablemente, Joseph. Es decir, si hubiera ocurrido un incidente donde un policía dispara una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante, tú puedes hablar, acá hay una responsabilidad individual probablemente. Pero cuando tú lo que tienes es que mueren 8, 10, 17, 18 personas, ¿no? Y que los disparos son hechos a distancia y a la cabeza o al pecho para matarlo, estás hablando de otra cosa. Estás hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Tiene que verificar, tiene que investigar y no lo tiene que hacer el fiscal Lucar o el juez Lucar, porque no puede ser, ni el fiscal Joseph Campos, ni el juez Joseph Campos. No puede ser, pues. Mira, Joseph, ¿quieres que te recuerde lo que dijo Dina Boluarte sobre los ponchos rojos y las consecuencias que eso puede tener? Mira, si lo vas a poner aquí en medio de este escenario, yo efectivamente vas a poner algo y vas a decir, sí, pues te dije. Y oye, tú estás diciendo que ha habido terroristas. Tú lo estás diciendo. Claro. Y me parece. Y el problema es cómo los enfrentas, Joseph. El problema no es. El problema es que. Claro, pero Joseph, ¿sabes cuál es el problema? Que la manera como en el Perú se derrotó al terrorismo no fue con el hígado. Ni fue saliendo como locos a meter bala a todo el que tuviera cara de terruco. Se les derrotó con inteligencia, aislándolos de la población. Así se les derrotó. Eso es lo que yo estoy diciendo del momento. Lo que pasa es que tú te arrogas, ¿no? Conclusiones que no las tienes. Te arrogas la posibilidad de establecer causa y efecto. No. ¿Tú crees que, por ejemplo, si se dice, ahí hay miembros del terrorismo, entonces esa es la razón por la cual se mató a las personas, a las 70 personas? Eso es una falacia. Eso es un razonamiento incorrecto, falaz.
Ya, Eso no puede ser, porque en tú puedes conclusión, lamentablemente tenemos que ir terminando por hoy. Yo te invoco, mi querido Joseph. Tienes acá, tú sabes que este es un espacio abierto y podemos No, y discutir tú sabes el aprecio que te tengo. Y en realmente busto, mi querido pasión. Joseph, aunque no estemos de acuerdo en este punto. Pero Dina va a hablar, ¿no es cierto? No va a guardar silencio el primero. No, por cierto, mira, la primera interesada, para efecto de que precisamente se vayan descartando esas situaciones de causa y efecto, es lo que nosotros estamos señalando. Hemos pedido insistentemente esta diligencia para que ocurra, y menos mal que ya se estableció y se decidió que va a ocurrir. Lo segundo, en consonancia con lo que ha dicho el premier Otárola, nosotros acompañaremos para que no se desarrolle el silencio como un medio de defensa. Eso no excluye, por cierto, que cuando exista ciertas personas con algún entusiasmo de buscar preguntas impertinentes, Joseph Campos asume la responsabilidad, no Dina Boluarte, decirle a su patrocinada, esta pregunta es impertinente. No, pues, o sea, yo sí creo que no va a utilizar de ninguna manera el silencio como defensa, porque finalmente el problema, el costo político de esta situación ya existe. Que una autoridad constitucionalmente elegida aparezca con el San Benito de ser investigado por genocidio, por favor. O sea, sí, mira, tú puedes decir que es genocidio. Cualquiera puede decir que es genocidio. Lo que no puede decir que es genocidio es el Ministerio Público. Y es precisamente lo que nosotros venimos a decirle, que eso no es así. Porque el genocidio constituye para terminar en 10 segundos, ¿debería participar la defensa de las víctimas en la audiencia, sí o no? Yo soy una persona con una formación técnica respecto a este tema. Y ciertamente aquí quien va a sufrir el peso de la responsabilidad son los investigados. Y eso me refiero a los propios policías, ¿no?, que van a sufrir esta investigación y que seguramente servirá para que en algunos casos pueda establecerse en cualquier sentido. En las investigaciones van a concluir en situaciones de confirmación de responsabilidad, eximencia de responsabilidad, circunstancia agravante, circunstancia atenuante. Todas esas posibilidades ocurren. Sí. Lo que nunca es una investigación es un espacio para la venganza. Entonces, por eso es que las investigaciones son objetivas. Ya, pero mi pregunta ha sido puntual y tengo que irme a la pausa. Te pido un sí o un no. ¿Deben participar los representantes de la defensa en la audiencia de Dina Boluarte, sí o no? Profesor Joseph Campos dice que no. De acuerdo. Ya, está claro. Y tiene una razón específica y puntual. Ya la has porque explicado, si no, no es objetiva. La has explicado y te reitero la invitación a este espacio que tú sabes siempre está abierto para ti. Y dale un mensaje de mi parte a la señora Dina Boluarte, que los militares y policías van a estar escuchando lo que ella diga el 1 de junio. Nada más. ¿Ah? Un abrazo, Joseph. Muy buenos días. Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, ha estado con nosotros.